Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Y en esta ocasión les quiero hablar de un tema que considero básico y fundamental para toda aquella persona que se adentra al estudio del derecho penal y es el relativo al desconocimiento de la ley como causa eximente de la responsabilidad penal. Ahora, bien, es importante precisar que si bien es cierto, existe una regla general en el sentido de que el desconocimiento de la ley no beneficia a nadie, o mejor dicho, el desconocimiento de la ley no exime de la responsabilidad a las personas, también es cierto que dentro de los códigos penales, tanto federal como estatales, se establece una excepción a dicha regla general al disponerse de manera expresa que el Ministerio Público y los jueces podrán tomar en consideración en un momento determinado los usos y costumbres de una persona para eximirla de su responsabilidad. Luego entonces, esto es retomado por el Código Penal Federal y los códigos penales de las diversas entidades federativas y entonces dentro de estos ordenamientos se establece como causa eximente de la responsabilidad al desconocimiento de la ley precisamente a través de dos figuras. La primera de ellas recibe el nombre de error de tipo y el segundo error de prohibición. El error de tipo es aquella falsa apreciación de la realidad que recae o afecta a alguno de los elementos de la descripción legal. Recordemos que el tipo precisamente es la descripción que hace el legislador en la norma penal para establecer qué conductas están prohibidas y sus respectivas sanciones. Luego entonces, cuando una persona desconoce algún elemento de la descripción legal, se dice entonces que estamos en presencia de un error de tipo. El error de tipo para efectos didácticos y legales se divide en error de tipo vencible y error de tipo vencible. Se dice que el error de tipo es vencible cuando con un simple razonamiento se puede superar esa falsa apreciación de la realidad o idea equivocada o errada, y en cambio se dice que un error es invencible cuando a pesar del razonamiento que hace la persona, pues no se puede superar esa falsa apreciación de la realidad. Si el error de tipo es invencible, se elimina el dolo, se elimina la culpa y por lo tanto no hay responsabilidad penal. En cambio, si el error de tipo es vencible, se elimina el dolo, subsiste la culpa y se le impone al responsable la pena de un delito culposo siempre y cuando el tipo penal así lo amerite. De esta forma podemos poner el ejemplo de la persona que acaba de adquirir un vehículo y va al centro comercial, sale del mismo e intenta abordar eh, el vehículo, lo intenta abrir y no puede, bueno, empieza a forzar, finalmente sí abre eh, la puerta, se introduce al mismo cuando llega el propietario del vehículo, es decir, en ese momento la persona que está eh, introduciéndose a un vehículo que no es de su propiedad, estaba bajo la falsa apreciación de que era suyo, dado que era de la misma marca, el mismo color y con características muy similares al vehículo de su propiedad. Y en esos casos entonces podemos argumentar en favor de la persona un error de tipo invencible, por lo tanto se elimina el dolo y aun y cuando subsista la culpa, como estamos en presencia del tipo penal de robo y este requiere como elemento subjetivo el ánimo de dominio y el conocimiento de que el vehículo era ajeno, entonces no podemos establecer que la conducta sea típica y consecuentemente no habrá responsabilidad penal. Ahora, eh, el error de prohibición es aquel error o falsa apreciación de la realidad
que afecta la norma, ya sea porque el sujeto la desconoce o bien desconoce el alcance de la ley o porque considera que su conducta se encuentra justificada o amparada por el derecho. El mejor ejemplo que podemos encontrar es lo que se conoce como el error sobre las causas de justificación, ejemplo, la legítima defensa, y me viene a la mente este caso tan sonado en las redes sociales, donde un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se confrontó con una persona después de haber implementado un operativo y el ciudadano se resiste, se agarran a golpes o más bien el ciudadano golpea al elemento de policía, el policía cae al piso, el ciudadano se da la vuelta y es cuando el elemento de policía saca el arma y le dispara por la espalda. En esos casos, podemos decir que el elemento de policía estaba bajo la falsa apreciación de la realidad de que su conducta se encontraba justificada en el derecho al actuar en legítima defensa. No obstante lo anterior, está en una falsa apreciación de la realidad, ya que para que exista la legítima defensa, la agresión debe ser real, actual o inminente. ¿Esto qué quiere decir? Que la supuesta agresión de la que había sido víctima el elemento de policía ya había acontecido antes de que repeliera la agresión. Entonces, en esos casos difícilmente se va a acreditar la legítima defensa, aunado a que, desde mi muy particular punto de vista, el error de prohibición bajo el cual pudiera actuar el elemento de policía era superable, ya que al ser un elemento de los cuerpos de seguridad pública, está obligado a tener un conocimiento mayor al que tiene una persona promedio y con un simple razonamiento que éste hiciera, pudiera salir de esa falsa apreciación de la realidad y entender que no actuaba en legítima defensa. Bueno, espero que haya quedado clara la diferencia entre lo que es el error de tipo y el error de prohibición y por qué, no obstante de que existe una regla general que establece que el desconocimiento de la ley no debe eximir a ninguna persona de su responsabilidad, porque en materia penal existe una excepción a través de la figura del error de tipo y el error de prohibición. Por el momento es todo por parte de su servidor. Si te gustó el video, te agradecería que lo compartas, lo comentes. Si te gustaría en su momento que profundizara más en relación al tema respecto al error de tipo, el error de prohibición, o si gustas que en su momento hable sobre otro aspecto del derecho penal. Por el momento me despido. Hasta pronto.